Muy bien, de vuelta en Psicologiendo y aquí estamos justamente ya con todo el plantel del día de hoy, con el doctor Benedetti, con la licenciada Canciani, que nos van a acompañar nuevamente para seguir trabajando este tema de conocer un poco más la demencia. Vamos a compartirlo, voy a pedir a ustedes que me acompañen a un breve informe que lo extrajimos de Alzheimer's Association y que de alguna manera son 10 indicios, ¿no?, que nos permitirán hablar. Les pido a ustedes que me acompañen también en la lectura de 10 puntos que de alguna manera nos pueden dar algún tipo de señal relacionado a de qué manera se puede uno identificar o no con este tema, ¿no? Entonces, aquí recomiendan esta página. Si usted nota cualquiera de ellas, bueno, por favor, consultar, ¿no? Uno puede experimentar una o más de estas señales que a continuación daremos, así que les pido que me acompañen en su lectura. Vamos, sí, señor director, las 10 señales. Primero, cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes, ¿no?, ese tema que hoy decía justamente Luciana, el tema de me olvido de la fecha, ¿no?, me olvido de los datos, me olvidé la llave. Bueno, si es solamente por esto, yo hace rato que lo tengo. Todos. Pero a mí me pasó de ir al instituto a dar clase y volverme en un remis. Y después recordarme que había ido un coche. Y bueno, si ya con eso estamos con esto, yo ya hace rato que estoy diagnosticado. Pero bueno, olvidarme paraguas, yo paraguas no uso porque me lo olvido siempre. Pero digo, esto solo no. Entonces, este dato solo no. Pero es un dato patognomónico, ¿no? ¿Se llama así, doctor? Así es. Cuando algo es empezar a perder la memoria. ¿Por qué la memoria está tan asociada? Pero por algo se empieza, pero hay que distinguir esto el inicio, ¿cierto? A edades ya demasiado temprano, ¿no? Menos de 40 años en el caso tuyo, de 30, ¿no? No, era 20 y pico, ya cuando no, sí, no. Ya te olvidabas, pero no, un poco también es cierto que muchos de estos trastornos del olvido, de la memoria reciente, viene de la mano mucho del estrés, de la sobrecarga de tareas que generalmente uno tiene y evidentemente está haciendo una cosa y está pensando en otra y bueno. Y este juego de la memoria que es normal, ¿no? Desde el punto de vista de los ancianos, que no se pueden acordar qué comieron ayer, pero se pueden recitar la poesía que aprendieron a los 12 años. ¿Sí? Y es lo primero, es decir, eso sí es importante, porque en esto está hablando ya de la pérdida de la memoria reciente. Que es lo primero que esto por la pérdida de focalización. Y se recuerda muy bien todo lo de la memoria de antaño. O sea, él dice, ¿cómo yo me acuerdo de cosas de hace 50 años y no me acuerdo de lo que pasó ayer? Sí. Bueno, esto de la pérdida de la memoria es lo primero, pero es fisiológico eso. No nos tenemos que preocupar por eso. De cualquier ancianidad, de cualquier envejecimiento neuronal. Lógico, normal, sí. Bien. No. Bien. Por eso que tenemos que tener cuidado en hacer este tipo de diagnóstico por estos síntomas. Porque esto es el inicio. Uno no puede decir que no. Vamos a seguir porque tenemos... Pero es un dato. Un síntoma, claro. A ver qué pasa con este segundo. Vamos a ir al segundo, doctor. Dificultad para planificar o resolver problemas, ¿sí? Errores a la suma, a la resta, errores que hacen justamente a los cálculos, ¿no? En muchos casos hasta... un problema importante con la plata, ¿sí? Porque te di tal plata y espero tal cambio y se me genera como conflictos a la hora de la suma y esto. No sé si está dentro de los indicios que vos encontrás. Está dentro de la evaluación, justamente. Y aparte pasa con la vejez que confunden los 100 pesos con los 10 pesos. Y muchos te dicen, yo te di 100 pesos queriendo decir que eran 10. También hay una cuestión cultural, ¿no? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado porque quizás sí, dieran 10 pesos, entonces uno suele mostrarle, ¿no? ¿Le sacaron cuántos ceros? ¿Unos cuantos ceros? Entonces, claro. Digamos que en la época inflacionaria era mucho más jodido. Claro. Ahora con la inflación un poquito más moderada y no tanto antes, porque antes vos tenías uno de 5 y al lado tenías uno de 50 y uno de 500 y para vos era lo mismo. ¿Sí? Pero estaba. Pero bueno, es un tema que es planificar y resolver problemas. El siguiente, señor director, es dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre, ¿sí? Entonces necesita ayuda de vez en cuando, no sé, para usar el microondas o para grabar un programa de televisión, o sea, cosas que hay que andar programando y armando. A ver, uno puede decir, es normal que una persona mayor no se lleve bien con los aparatos, no se lleve bien con la tecnología, pero el tema está, si antes lo hacía y ahora no puede. Claro. ¿No? O sea, la diferencia que estamos viendo es la involución de un conocimiento que ya previamente se había adquirido y la incapacidad de darle respuesta a esto en el tiempo. Así es. Usted me interrumpe cuando quiera, yo sigo leyendo, son 10. Cuarto, señor director, desorientación de tiempo
o de lugar, ¿sí? Es un poco lo que decíamos. Vos decías que hoy alguien te dijo que estaba en 1980 y pico. Claro. Confundirse día o de lugar. Esto de desorientación tiempo-espacial, sí, ¿es algo que es clásico también? ¿Es un punto? Es muy clásico. Sí, sí. O en espacial, por ejemplo, me dicen, no sé cómo llegar a mi casa. Me ha sucedido que ha salido el familiar, me he encontrado, el familiar, disculpe, el paciente, y me dice, no sé cómo volver a mi casa. Entonces yo tener que llamar a un familiar para que venga a buscarlo, porque nos pasa eso muchas veces. Los familiares los abandonan, no los acompañan en la evaluación pensando que es normal, y bueno, uno también se tiene que ser responsable en ese momento, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Pepe, pero también está esto, cuando alguien se desmaya, ¿no? Alguien se golpea la cabeza, lo primero que se le pregunta es, a ver, ¿cuál es tu nombre? Identidad. Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Por qué? ¿De qué manera se afecta el cerebro ante un golpe, ante un trauma o ante este caso donde ya hay una lesión cerebral? No, bueno, lo que sucede que es una situación de trauma donde evidentemente el cerebro sufre eso que es un trauma, digamos, concreto, no psicológico, sino que es un masazo, ¿no? Tanto sea en una caída, con un golpe, ¿no? O una lesión cerebral. Esto es como lo que se llama conmoción. El cerebro tiene una conmoción que no llega a una lesión histológica y es algo, digamos, funcional, que seguramente con el correr de los minutos va a ir pasando. La diferencia está cuando vos lo seguís preguntando y al otro día lo volvés a preguntar. Y se hace... y siempre, claro, y no hay manera de que el paciente realmente sepa dónde estás, si es de día, si es de noche. Se levantan de la siesta, por ejemplo, una cosa muy importante, y dice, ¿y qué hora de la mañana es? ¿No? Claro. Pero no, de la mañana no, si son las 5 de la tarde. Eso me pasó a mí también. Bueno, pero es algo muy... Cuando te levantás temprano, decís, ¿qué hora es? Ya, capaz que hiciste una siesta, claro, y te pensaste que, uy, me voy a laburar. No, pará, no. Ya llevo 3, pará. Bueno, vamos a seguir, estamos con el número 5, señor director. Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. No sé, esto es, a ver cómo sería. Para algunas personas tener problemas de la vista es una señal de Alzheimer. Pueden tener dificultades en leer, juzgar distancias y determinar color o contraste, lo cual puede causar problemas para conducir, por ejemplo, un vehículo. Cambios en la vista, obviamente, por ejemplo, puede ser por otros motivos, como la catarata, ¿no? O otro tipo de situación, claro, que puede generar esto. Sí. El número 6, nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o lo escrito. Tener dificultades a veces en encontrar la palabra exacta al hablar. Bueno, acá sí vuelvo en lo nociológico, ¿sí? Lo que yo ya aprendí y ya no sé cómo era esto que se llamaba, cómo era, ¿no? Sí. Ahí cuando empieza a entrar lo que es la parte del habla, ¿no? El hemisferio izquierdo funcionalmente. Sí. ¿De qué manera se relaciona esto? Es directo. Porque claro, el área afectada en el cerebro se relaciona mucho con lo que es el área de Broca, que también está relacionada con esto. El número 7. Colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Los famosos zapatos en la heladera. Claro. Esto es a veces una manera de poder encarar la enfermedad también, o sea, el encontrar que existe algún tipo de... ¿Se encuentra alguna explicación racional a esto? Sí, ¿O tratan de racionalizarlo? Claro, no, digamos, cuando hay comportamientos inadecuados, inapropiados, en ese sentido, bizarros, que media, no sé, una señora, me acuerdo, me decía, yo me olvidé dónde estaban mis dientes y los había puesto en el azúcar, en la... Claro, azucarera. Entonces es como que uno dice, no, eso no es normal. Claro. Y después también viene la cuestión de me robaron. Eso también hay una dificultad con la familia. Pierden, se olvidan dónde dejaron el objeto y empiezan a culpar a un familiar. Lo que la mayoría de los pacientes que están, la mayoría no, pero mucha cantidad, yo lo escuché un montón de veces, pacientes que tienen parientes en un geriátrico, dice que se pelean con otros porque los acusan de haberles robado. ¿Sí? Entonces, que es un tema muy funcional a esto de no poder ubicarse con sus objetos. Claro. Es una pérdida de alguna manera de su propia identidad espacial que se traslada a los objetos que le pertenecen. Entonces, la manera que se desvincula con sí mismo se desvincula con los objetos que son de su propiedad. El número 8, disminución o falta del buen juicio. Bueno, esto obviamente ya es algo funcional, ¿no? Es tomar malas decisiones o de por sí
generar conflictos con lo que es la posibilidad de hacer acuerdos, porque sienten siempre en forma paranoica de que vos lo querés estafar, y seguramente hasta de la misma manera que son paranoicos al máximo con una persona cercana y querida, pueden ser totalmente confiados y de, no sé, firmarle un documento a un conocido que lo vio en la calle. Sí, sí, el discernimiento de lo bueno y lo malo. Pasa muchas veces que la familia dice, me quiso matar, porque tienen por ahí conductas agresivas, y o sea, uno le explica, no es que entiende, no es que agarró, o no sé, dejó la llave de gas al propósito, o agarró un cuchillo y te lo quiso clavar por algo. Claro. ¿No? También está en ese sentido. En la pérdida de conocimiento de la otra persona. De la otra persona. La número 9, señor director, vamos ya que nos quedan 2. Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Bueno, de alguna manera esto habla de la depresión, tal vez. Sí. ¿La depresión por qué viene asociada tan directamente con esto? Y en realidad parte de la depresión viene asociada a muchas de las enfermedades que probablemente este paciente pueda ir teniendo. Se asocia la depresión con la obesidad, si es obeso, se asocia la depresión con una diabetes, se asocia la depresión con un hipotiroidismo. Bien. Es decir, el síndrome depresivo va muy de la mano de otros tipos de enfermedades que contribuyen de alguna manera. Y la propia frustración, porque esto es cíclico, entonces hay momentos donde la persona tiene una lucidez para correrse en su cuadro, verse a sí mismo y no gustar lo que está pasando. Y seguramente esto genera mucha frustración y también esto se suma al cuadro depresivo, ¿no? Vamos a la última, señor director. Es cambio en el humor o la personalidad. Obviamente hay maneras muy específicas de hacer las cosas y pueden hasta enojarse cuando una rutina les es interrumpida o cuando no se hace lo que ellos quieren. Claro. Porque en última instancia es eso, ¿no? Y ahí vemos justamente cuando se empeñan y se refuerzan tanto. Pero es una manera, imagino, que de reforzar su autoestima porque está tan deteriorada por todo lo que no pueden dominar. Y además yo creo que hay, digamos ustedes, hay un autoconocimiento de su propia deficiencia. Porque ya no hay delirios permanentes que lo hacen escaparse de la realidad. Hay situaciones donde la persona está demente pero no está delirante, claro. Con lo cual tiene conocimiento de sí mismo y de sus propias deficiencias. Y esto nos genera también una especie de rebote con su personalidad y se ponen agresivos a veces por eso. Sí, sí, muchas veces, y está relacionado a la depresión, porque darse cuenta de sí mismo también, y que la familia es lo que volvemos a hacer hincapié en la familia, a veces, digamos, exige demasiado y eso también embota al paciente, ¿no? Eso hay que trabajarlo, no exigir, pero bueno, eso hablamos. Correcto. Bueno, estos fueron los 10 puntos. A ver si ahora me ayudan a ir al consultorio. Recibimos algunas preguntas y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a responderlas porque hemos recibido preguntas y las hemos trasladado a esto que llamamos espacio de consultorio abierto, que vamos a abrir a continuación. Adelante. Muy bien, de vuelta en Psicología y aquí estamos justamente ya con todo el plantel del día de hoy, con el doctor Benedetti, con la licenciada Canciani, que bueno, por favor, consultar, ¿no? Uno puede experimentar una o más de estas señales que a continuación daremos, así que les pido que me acompañen en su lectura. Vamos, sí, señor director, las 10 señales. Primero, cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Una de las señales más comunes, ¿no? Ese tema que hoy decía justamente Luciana, el tema de me olvido de la fecha, ¿no? Me olvido de los datos, me olvidé de la llave. Bueno, si es solamente por esto, yo hace rato que lo tengo. Todos. Pero a mí me pasó de ir al instituto a dar clase y volverme en un remis. Y después recordarme que había ido un coche. Y bueno, si ya con eso estamos con esto, yo ya hace rato que estoy diagnosticado. Pero bueno, olvidarme paraguas, yo paraguas no uso porque me lo olvido siempre. Pero digo, esto solo no. Entonces, este dato solo no. Pero es un dato patognomónico, ¿no? ¿Se llama así, doctor? Así es. Cuando algo es empezar a perder la memoria. ¿Por qué la memoria está tan asociada? Pero por algo se empieza, pero hay que distinguir esto el inicio, es cierto, a edades ya demasiado temprano, ¿no? Menos de 40 años en el caso tuyo, de 30, ¿no? No, era...
20 y pico, ya cuando no, sí, no. Ya te olvidabas, pero no, un poco también es cierto que muchos de estos trastornos del olvido, de la memoria reciente, viene de la mano mucho del estrés, de la sobrecarga de tareas que generalmente uno tiene y evidentemente está haciendo una cosa y está pensando en otra y bueno. Y este juego de la memoria que está normal, ¿no? Nos van a acompañar nuevamente para seguir trabajando este tema de conocer un poco más la demencia. Vamos a compartirlo, voy a pedir a ustedes que me acompañen a un breve informe que lo extrajimos de Alzheimer's Association y que de alguna manera son 10 indicios, ¿no?, que nos permitirán hablar. Les pido a ustedes que me acompañen también en la lectura de 10 puntos que de alguna manera nos pueden dar algún tipo de señal relacionado a de qué manera se puede uno identificar o no con este tema, ¿no? Entonces, aquí recomiendan esta página, si usted nota cualquiera de ellas,